Mi siguiente invitada es Patricia Poleo, una de las más prestigiosas periodistas venezolanas en el exilio, pues una de los miembros del equipo de Factores de Poder. Patricia Poleo, bienvenida a Panamá. Gracias, Fernando. Patricia, ¿qué debemos esperar de este diálogo que inicia hoy en México y sobre todo con ese movimiento de ficha de la liberación de Freddy Guevara por parte del régimen de Nicolás Maduro? Bueno, yo realmente nunca esperaba nada del diálogo. Creo que la mayoría del país tampoco lo espera, eso lo dicen las encuestas, sobre todo porque el memorándum de acuerdo que se firmó es entre el gobierno de la República Bolivariana, es decir, ya ese es el reconocimiento al gobierno de Nicolás Maduro, y la plataforma unitaria de Venezuela, lo cual quiere decir que ya ahí eso, lo que se determina ahí es que Nicolás Maduro es el presidente reconocido por todas las partes que promovieron este diálogo, y que definitivamente desaparece el gobierno interino, ¿no? Que fue una lucha, digamos, sostenida durante 2 años y plagada de errores. El, para entender que esto no va a funcionar y obviamente a quien va a beneficiar es al sistema chavista, porque eso es un sistema, eso no es que es un gobierno, es un sistema de gobierno. Bueno, solamente hay que irse a dos antecedentes que son muy importantes. El domingo pasado se realizaron, no ayer, sino hace una semana, se realizaron las elecciones primarias en el PSV, que es el partido chavista, y pues los resultados fueron desconocidos. Y fueron desconocidos abiertamente por Diosdado Cabello bajo el argumento de que ningún resultado que afecte a la revolución va a ser reconocido, ¿no? Como cierto. Y eso es entre ellos mismos, es el resultado de las elecciones primarias de ellos mismos. Entonces, ¿cómo podemos esperar nosotros que ellos acepten ir a unas elecciones en las que terminen perjudicados? Porque tal cual como lo dijo Diosdado Cabello abiertamente, la revolución está por encima de todo para ellos y son capaces de cualquier cosa con tal de sostenerse en el poder. Eso es el punto más importante. Con eso empezó, con ese hecho comenzaron estas reuniones y este diálogo. Y lo otro es que el mismo día la Corte Penal Internacional ya declaró que sí se han cometido crímenes de lesa humanidad durante los gobiernos tanto de Chávez como de Nicolás Maduro. De manera que cuando se sentaron ahí estos factores de la oposición, que hay que decirlo claramente, no es toda la oposición, no representan a toda la oposición en Venezuela, ya se están sentando con torturadores, como lo dijo la Corte Penal Internacional, de manera que te está sentando con terroristas, como lo dijo la Corte Penal Internacional. Después viene la liberación de Freddy Guevara el día de ayer, lo cual es realmente un insulto a los familiares de los presos políticos que llevan hasta 10, 12 años esperando la libertad de sus familiares, y pues en apenas días ponen en libertad a quien es el representante de Leopoldo López y de un sector de la oposición específico, que no es la oposición en general en Venezuela. Pero De manera que yo es no que eso espero me llama nada la de atención, un resultado positivo. eso me llama la atención de la oposición venezolana porque, por ejemplo, la victoria contra Pinochet se logra por la unidad de toda la oposición, desde la derecha que no estaba de acuerdo con Pinochet hasta el Partido Comunista, que en ese momento ilegal. Es decir, pero habiendo un gobierno tan malo en Venezuela como el de Nicolás Maduro, ¿cómo no puede servir de amalgama para unir a una oposición en un fin pues concreto y un fin último, que es sacar a los chavistas del poder? Es decir, me impresiona que todavía la oposición venezolana esté dividida. Bueno, porque es que esto no se trata de ir unidos contra una democracia. Estamos hablando de que en Venezuela lo que hay es un gobierno que es un gobierno dictatorial, y entonces no se pueden utilizar las herramientas democráticas o elecciones para salir de eso, por más unidad que haya. De hecho, hubo unidad para el 2015, la unidad se rompe una vez que empiezan a haber acuerdos entre sectores opositores que estaban en ese grupo del 2015. Tanto es así que cuando se llega a este diálogo, ya hay factores que le hacían piso político a Guaidó, que se lanzaron a las elecciones, que son el 21 de noviembre, como candidatos. Entonces, la dictadura le fue quitando y le fue quitando piso político a Guaidó antes de sentarse en México. De manera que cuando Guaidó se sentó ahí, o el representante de Guaidó, por decirlo de alguna manera, pues ya estaba muy debilitado. Porque lo que impresiona también es
la cantidad de dinero que se dice que ha manejado este gobierno de Guaidó, o el Y gobierno paralelo, lo que sea Guaidó. es Es una verdad, cantidad de millones de dólares que ¿dónde están? es verdad, no solamente eso, sino que no se dice nada absolutamente de las empresas que, por ejemplo, en Colombia sigue manejando el gobierno de Guaidó. Que no sé si llamarlo gobierno, ¿no? Yo he hecho unas denuncias, además que terminaron siendo confirmadas del manejo de monómeros, que es una empresa tan importante que queda en Barranquilla. El dinero que se ha manejado ahí, la malversación de fondos, los hechos irregulares. Entonces, también no puede haber tampoco un cuestionamiento contra un periodista como yo, que Sí. ha denunciado la corrupción del régimen, porque entonces uno no puede silenciarse con respecto a lo que está haciendo la oposición. Entonces, en ese punto que tú acabas de tocar, ahí está la razón por la cual no termina de haber realmente una unidad frente a el régimen, porque terminan negociando, terminan haciendo pactos en los que quedan beneficiadas ambas partes, económicamente además. Si no hubiera tanto dinero en Venezuela, quizás el problema no sería tan difícil de resolver. Porque es impresionante cómo en 20 años se ha acabado con la economía más importante de América Latina. Sí, yo hace unos días presentaba en mis redes lo que era América Latina en los 60 y lo que es hoy, y cómo la economía venezolana va en caída libre desde hace 20 años. Es impresionante. ¿Y cuánto tiempo demorará en rehacer esa economía y cómo? Es la gran incógnita. Bueno, yo diría Venezuela es un país bendito, Fernando, que con un buen manejo se recuperaría. Todavía en el subsuelo venezolano hay riquezas como para reconstruir el país. Ni siquiera te estoy hablando del petróleo, te estoy hablando de los minerales que son además los más solicitados o los mejores cotizados en este momento en el mercado, como el coltán. Pero el problema es que cuando se habla de que en esas negociaciones en México lo que se está tratando de lograr es la ayuda humanitaria para Venezuela, es que no se entiende a nivel internacional que al régimen de Nicolás Maduro no le interesa es que el pueblo venezolano esté bien, esté en buenas condiciones. No les interesa, como no le interesó a Fidel Castro tampoco que los cubanos vivieran bien. A ellos no les importa, sino que el sistema de gobierno y ellos vivan bien, tengan lo suficiente como para tener al pueblo secuestrado. Lo decía bien María Corina, por cierto, que a mí me gustaron mucho las palabras que lamentablemente siempre se quedan en palabras, ¿no? Nunca se cruza hacia los hechos. Pero el diagnóstico que hizo María Corina Machado acerca de eso, de esas negociaciones es cierto. Estás negociando con un secuestrador, pero dándole al secuestrador todo lo que está pidiendo, ¿no? No estás poniendo al secuestrador contra la pared, no lo estás arrinconando. De hecho, al final de esto lo que podría terminar ocurriendo es que se levanten las sanciones y el régimen pueda echar mano del dinero que tiene afuera y el pueblo va a seguir pasando las mismas necesidades allá en Panamá. Yo creo que tienen bastante información de cómo está el pueblo, el ciudadano común, porque bueno, muchos han migrado hacia allá, ¿no? Entonces, ayer tuvimos deportaciones de venezolanos que están aquí en Estados Unidos y fueron llevados a Venezuela. Es decir, termina sufriendo este proceso de negociaciones y todo lo termina sufriendo el ciudadano común. Además, han nombrado un mediador noruego, que es el mismo mediador que entregó el Esequibo venezolano. Entonces uno se pregunta, ¿ese mismo mediador va a hacer algo por Venezuela? Cuando ni siquiera el Esequibo, que es venezolano, pudimos nosotros ni siquiera defenderlo porque ese negociador nunca se sentó con la oposición a conversar, como sí lo hizo en la oposición en Georgetown. Ahí se reunió con gobierno y con oposición. En Venezuela no, en Venezuela solamente se reunió con el régimen. Ese mismo mediador que ha sido nombrado ahora en México. Porque hay algo que también, y hablaste de Estados Unidos, ¿cuál es la sensación que tienen ustedes los venezolanos residentes en los Estados Unidos sobre esta nueva administración en un momento en el cual América Latina parece estar pintándose de rojo? Desde la Sí, victoria de Pedro bueno, Castillo, mira, esa es una pues la pregunta. posible llegada de Lula da Silva a Brasil nuevamente y la gran incógnita que va a ser las elecciones de Colombia el próximo año. Esa es una pregunta para mí difícil, ¿no? Porque yo estoy tratando como de entender qué pasó con Estados Unidos aquí y si, por ejemplo, lo que se dice acerca de que Donald Trump no hubiera tomado esta decisión.
yo creo que Estados Unidos está simplemente tratando de salir del problema Guaidó. Creo que con esto Estados Unidos se queda con una sola parte del problema, que es Maduro, y sale de la otra, que es Guaidó, porque los dos se convirtieron en un problema para Estados Unidos. Estados Unidos no podía quitarle el apoyo a Guaidó descaradamente, es decir, no podía decir ya no seguimos apoyando a Guaidó como presidente interino, y de alguna manera tenía que salir de esa parte del problema y después tendrá que ocuparse de la otra. Ahora, estamos hablando de esto en tiempos en que Estados Unidos también se va de Afganistán y le deja Afganistán a los talibanes, ¿no? Deja al afgano en manos de los talibanes. Y entonces yo también siento como que está dejando a Venezuela en manos de los talibanes. Eso es lo que yo he sentido en este momento, pero es que había, digamos, que romper de alguna forma, de sacar el tapón pues, de la botella, y el tapón era Guaidó. Porque con Guaidó ahí no se podía avanzar, no se pudo avanzar, se retrocedió, definitivamente se retrocedió. A mí me cuestionaron muchísimo porque yo venía destacando los errores desde el principio que se estaban cometiendo en ese gobierno interino. Bueno, ahí hubo digamos que la misma estrategia que aplica o que ha aplicado siempre el régimen de comprar periodistas, de comprar medios de comunicación, de tener periodistas aliados, cosa que no debe ocurrir en una democracia. El periodista no debe ser aliado de ningún gobierno. Y pues se prestaron para callar los errores, y finalmente el ciudadano de un minuto a otro se dio cuenta que estaba entrampado y que, bueno, ahora quedó en manos nada más del régimen. Ayer Jorge Rodríguez regresó a Venezuela y dijo, estamos regresando a la patria de Chávez y de Bolívar, porque es la patria, para ellos es la patria de Chávez y no la patria del que se opone al chavismo. Lo dijo, el lenguaje corporal de Jorge Rodríguez era, ya tenemos todo en nuestras manos. Y es así. Es que cuando ponen en libertad a Freddy Guevara y no ponen en libertad a los militares que están detenidos por razones que podrían estar relacionadas con las mismas de Freddy Guevara, que Freddy Guevara lo acusaron de crímenes gravísimos y simplemente lo dejan en libertad sin ninguna explicación. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no puedes negociar con un régimen que tiene el Poder Judicial en sus manos, que maneja y pretender que suelten ese gobierno y que suelten ese sistema de gobierno a través de unas elecciones democráticas. Eso no va a ocurrir, y yo creo que la comunidad internacional está clara en que no va a ocurrir. Porque ahora, con los problemas que tiene Cuba, la inteligencia cubana sigue estando presente en Venezuela, sigue habiendo una importante influencia cubana en Venezuela con los problemas que hay en la isla. Cubana y rusa. Y rusa. Cubana y rusa, porque es que a Cuba y a Rusia les interesa lo que está en el subsuelo venezolano, les interesan las riquezas, y además geopolíticamente Venezuela es estratégica, y yo creo que Estados Unidos no termina de asumir esto como cierto. Lo que tú acabas de decir, como otra vez en la región, cuando ya se habían sustituido estos sistemas de gobierno, como ocurrió en Brasil, que se sustituyó el sistema de gobierno y regresan, es porque la potencia sale de Venezuela. La potencia, la fuerza, el dinero es de Venezuela. Entonces, geopolíticamente Venezuela es estratégica para esto. Lo que está pasando en Colombia tiene que ver con Venezuela. Definitivamente, si estos grupos irregulares no tuvieran ese aliviadero que tienen en Venezuela, no tuvieran Venezuela como el campamento para establecer sus estrategias, en Colombia no estaría pasando lo que está pasando en este momento. Y definitivamente se perdió, estos 2 años que se perdieron con Guaidó fueron años fundamentales. Cuando Guaidó se juramentó como presidente interino, Maduro estaba en un momento sumamente difícil, incluso internamente con su partido, internamente con el chavismo, y se fortaleció en estos 2 años. El chavismo que quizás estaba, ese chavismo duro, como se dice, de base, que conforma, yo diría que un 10%, que estaba ya renuente a seguir con el sistema de gobierno, pues simplemente se apertrechó alrededor de Maduro cuando vio todos los errores que se cometieron en la oposición, cuando vio que la oposición iba a ser peor de lo mismo, porque estaban haciéndose de dinero del Estado, porque en ninguna dictadura se ve que los opositores empiezan a vivir mejor y cada vez mejor. Es todo lo
contrario. Entonces, lo que vimos fue a un dirigente de oposición que empezó a enriquecerse, que empezó a tener camionetas blindadas, a viajar, a vestir de traje de diseñador, mientras la gente cada vez estaba pasando más trabajo, ¿no? Entonces, el mensaje que se le envió al pueblo venezolano es: ¿para qué vas a salir de uno si los otros son peor? Y hay un sector de la oposición asfixiado que realmente quiere hacer lo que es necesario, que es acabar con el sistema, porque nada se hace con sacar a Maduro si entonces después viene Diosdado o viene otro que lo sustituya. Eso se demostró con la muerte de Chávez. Se murió Chávez, pero el sistema de gobierno sobrevivió, que es lo que a ellos les interesa, lo que dijo Diosdado. La revolución para ellos está por encima de cualquier cosa y harán lo que sea para sostenerla. Pero la pregunta es, ¿haya o no diálogo, haya o no conclusiones? ¿La oposición debe ir a esas elecciones de noviembre? Porque uno de los grandes errores estratégicos de la oposición venezolana fue no haber ido a las elecciones Yo de no creo 2005. eso. Es que yo no creo eso, Fernando. Yo lo que creo es que si la decisión es abstenerse, tiene que ser una abstención activa, no pasiva. No es abstenerse y que ellos hagan lo que quieran. Eso tiene que tener un plan alterno. Tiene que ir acompañado con una estrategia de resistencia. Y no hay ese plan en Venezuela. En Venezuela no hay el plan de resistencia, no hay el plan de enfrentarse, digamos, no arriesgando vidas, porque hay muchas maneras de hacer resistencia, pero definitivamente no hay un plan que no sea el de acudir a elecciones cada vez que el régimen llama a elecciones, porque cada elección, así se pierda una gobernación, se pierda una alcaldía, cada elección nos fortalece a ellos como demócratas a nivel internacional, a nivel mundial. No, nosotros estamos yendo a elecciones, nos estamos midiendo y ganamos. Eso es lo que ha venido haciendo el régimen durante más de 20 años. Entonces, no se puede participar en elecciones como simplemente bueno, vamos a proponer candidatos y esa es nuestra participación. No, es que hay que ir más allá. Hubo la oportunidad de hacerlo porque Guaidó tuvo el respaldo internacional para ir más allá y simplemente decidió tomar otro camino porque ellos pensaron en su beneficio personal, no pensaron en el beneficio del país, no pensaron además en formar parte de la historia. Simplemente dijeron, vamos a resolver el problema inmediato o mi futuro y no el futuro del país. Y eso fue lo que pasó. Lamentablemente la gente se lanzó a apoyarlos de una forma mesiánica y pues el propio ciudadano, yo creo que también falló en no decir a tiempo, ya basta Guaidó, ya no queremos que sigas actuando de la manera que lo estás haciendo, y termina siendo la comunidad internacional la que deslegitima a Guaidó, la que le dice, mira, te sientas y te vas a sentar ahí como presidente interino y te vas a parar como un ciudadano común, como nadie. Y eso es lo que ha ocurrido aquí. Ahora vuelve a ser Nicolás Maduro el presidente reconocido a nivel internacional y Guaidó pasará a hacer la nada, pero enriquecido, porque lamentablemente hay que decirlo, enriquecido. Guaidó no puede decir que tiene los mismos dígitos en la cuenta bancaria que tenía cuando asumió hace 2 años. Tiene mucho más. Él y su familia, los aliados de él, que son los mismos aliados de Leopoldo López, los que salieron en libertad durante estos 2 años fueron los aliados de Leopoldo López, incluyendo el propio Leopoldo López. No hubo libertad de presos políticos, no hubo nada que Venezuela pudiera decir. Tenemos un poco más de lo que teníamos hace 2 años. ¿Es Enrique Capriles la persona que amalgame la oposición venezolana? No, ¿Quién crees? definitivamente no. ¿No? Definitivamente no, porque Capriles salió con un discurso, por ejemplo, diciendo que no se pueden pedir condiciones electorales. ¿Cómo no se pueden pedir condiciones electorales? Entonces dice, no se pueden pedir condiciones electorales, las elecciones hay que pelearlas en las mesas. Él no peleó la propia elección, que fue la que le entregó a Maduro el país. O sea, él le entregó a Maduro, el gobierno se lo entregó cuando Capriles había ganado esas elecciones y no quiso pelearlas. Entonces, Capriles no tiene moral. Y mira, Fernando, cada vez que ellos hablan y tú ves los comentarios en las redes sociales sí son la muestra de lo que el país piensa de ellos.
Él se contradijo profundamente en esas declaraciones cuando dice que él sabe que el país está desconectado políticamente, que él sabe que ya la oposición no es popular. Entonces, si no son populares, si la gente no los quiere, ¿por qué no se retiran? Si tú reconoces que la gente ya no cree en ti, ¿por qué no te quitas del camino y le das paso a otra dirigencia que la hay? Fernando, lo que pasa es que el régimen permite que la oposición que sobreviva sea la que ellos pueden manejar. Eso es lo que pasa ahí. Entonces, por eso es que la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué Guaidó no va preso? Bueno, porque ese es el juego. Ese es el juego. Entonces, hacen un show que si llegan al estacionamiento a detenerlo, entonces no se lo llevan a él, sino que se llevan al otro. Y en ese juego es un baile permanente en el que hay una pareja, una pareja conformada por el régimen y por la oposición. Es una cohabitación perfecta para el régimen, que al final lo que ha hecho es perjudicar al ciudadano, porque ahora después de esta negociación y después de las elecciones del 21 de noviembre, entonces vendrá otro éxodo, te vas a acordar de mí, ya no se irán hacia Panamá, por cierto, por razones múltiples, pero van a migrar igual. Ya hay venezolanos en lugares donde nadie se imagina que pudiera haber un venezolano, porque la gente ya lo que dice es, mira, ya después de esto ya no me queda más esperanza, yo me voy. Entonces, bueno, ahí queda una María Corina que de verdad es que yo la valoro muchísimo, pero que no tiene apoyo tampoco para avanzar. No tiene apoyo para avanzar en lo que ella promulga como la solución que yo también creo que es, y es hacer una oposición dura y no dejarle las cosas fáciles al régimen, que es lo que ha pasado hasta ahora. Ya tenemos un Maduro oxigenado. Si hay unas nuevas elecciones, ellos las manejarán de manera que sea un candidato de ellos el que gane, y así se van alargando. Y así llegó Cuba a más de 60 años de dictadura. A más de 60 años de dictadura. Bueno, Patricia Poleo, como siempre, un placer tenerte en Gracias. Panamá. Gracias. Así es.